El próximo 1 de julio, 14 millones de jóvenes mexicanos votarán por primera vez, o al menos tendrán la opción de votar por primera vez para elegir al presidente de la República. Estos 14 millones de jóvenes mexicanos representamos prácticamente una quinta parte del padrón electoral, el 17% para ser más preciso, esto según las cifras que da el Instituto Nacional Electoral. No es una cifra menor, recordemos que en el 2012 el presidente Enrique Peña Nieto ganó con poco más de 19 millones de votos. De ese tamaño es la importancia de los 14 millones de jóvenes mexicanos. De ese tamaño es la importancia de poder convencer a este sector poblacional. Sin embargo, cuando los jóvenes decidan ir a votar, se enfrentan a un grave problema. El primero de ellos es poder elegir el candidato que más les convence. Porque la elección, es el verdadero problema de la juventud. Una juventud que parece no tener principios, que parece no hacer suya ninguna causa. Somos la generación a la que parece que nada nos pertenece y que nada nos parece. Somos la generación que yace aletargada, esperando que un día llegue alguien que nos despierte y entonces sí, poder participar activamente en el desarrollo y la construcción de este país. La juventud mexicana, a lo largo de la historia, ha sido protagonista de los acontecimientos más relevantes. Tan solo por poner dos ejemplos, el siglo pasado, la Revolución Mexicana costó algo así como 2.1 millones de muertes. De ellas, la mitad eran jóvenes, hombres y mujeres mexicanos. Es decir, el 50% de la población que le dio vida a la Revolución Mexicana y que así se pudo conseguir el triunfo, fueron jóvenes como nosotros, como esta generación que hoy no hace prácticamente nada. Los jóvenes en el siglo pasado también participaron en las protestas que antecedieron y sucedieron la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. De ese tamaño era la importancia, pero sobre todo, el protagonismo de los jóvenes en los acontecimientos políticos, sociales y culturales que marcaban historia y trascendían a lo largo de la historia de nuestro país. Pero hoy la situación es distinta. En este siglo, insisto, la juventud parece aletargada y yace dormida. En 2012, con el movimiento Yo Soy 132, parecía ser el despertar de esa generación dormida. Parecía ser el despertar de una nueva juventud que formaría parte y sobre todo que asumiría el rol histórico que le corresponde en estos importantes movimientos en nuestro país. Pero fue una llamarada de petate. La realidad es que el movimiento Yo Soy 132 no sabía lo que quería ni tampoco sabía lo que exigía. No sabía absolutamente nada. Y ese es precisamente el problema de nuestra generación, de los llamados millennials. El no saber qué es lo que queremos, el no saber qué es lo que merecemos, el no participar absolutamente nada en las protestas, el no hacer nuestras ninguna de las consignas culturales, políticas o sociales que se hacen y que sobre todo que se mencionan a lo largo de todo el mundo. Ese es el grave problema de nuestra generación. Pero parece que hay una sola cosa que a los jóvenes sí nos interesa, y es la de vender nuestros principios a algún partido político. Tenemos tres clases de juventudes. La primera, los que se autodenominan Priennials y que solamente se dedican a compartir en redes sociales y a repetir una y otra vez los constantes peligros que Andrés Manuel López Obrador representa o dicen representar para nuestro país. Aseguran que Andrés Manuel los va a convertir en Venezuela, pero ninguno de esos jóvenes es capaz de esgrimir un solo argumento que sustente las sentencias que ellos repiten con tanta vehemencia. Es decir, repiten frases e ideas huecas, sin saber siquiera lo que interesa, lo que significan o lo que importa. Las juventudes panistas se entregan a su líder, a Ricardo Anaya, lo defienden a capa y espada, pero tampoco son capaces de defender con ningún solo argumento las propuestas del candidato panista y que hoy conforma la coalición integrada por el PAN, por Movimiento Ciudadano y por el PRD. Los jóvenes de Morena también defienden a capa y espada a su líder, a Andrés Manuel López Obrador, pero volvemos a lo mismo. Tampoco son capaces de esgrimir ni construir argumentos que puedan sustentar sus propuestas, que puedan sustentar las ideas o lo que ellos creen. ¿A eso nos hemos condenado como generación? ¿A eso nos hemos condenado como millennials? ¿A ser jóvenes que repiten lo que escuchan como merolicos? ¿A ser jóvenes que repiten frases huecas? ¿A ser jóvenes sin principios, sin ideales ni consignas? Nos hemos condenado a ser jóvenes que vemos apáticamente cómo transcurren los acontecimientos más importantes de nuestro país sin hacer nada. Qué patética nación, qué patética generación, pero sobre todo, pobre México con esta generación de tristes muchachos que no sabemos hacer nada. Lo dice un joven de 23 años que no se resigna a creer que su generación está echada a perder, pero que se topa con la apática realidad que vivimos todos los días en ese triste país.